¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarnos con algunos amigos y con otros que nos vamos a ir haciendo amigos con el tiempo. Supongo, amigos y amigas, obviamente. Esto es Chacra TV, esto es del sector campo y quiero sí presentarles a quien me acompaña y que Dios quiera sea por mucho tiempo, mi querida Vero Salamanco. ¿Cómo te va, Vero? Qué Muchas placer que gracias, estés Alfredo, aquí, por invitarme a participar de este programa. Me encanta la convocatoria, me encanta estar acá y espero que hagamos un ciclo interesante, divertido, entretenido acá en Chacra TV. Seguramente, para mí es todo un acontecimiento. Es la primera vez en mis 27 años de periodista agropecuario de televisión. Es cierto que hace 47 que hago periodismo agropecuario, pero en 27 años de periodismo de televisión la primera vez que me acompaña una dama. Y esto no es menor el tema, ¿no? Bueno, Y un honor que me haya llamado a mí. una querida dama que además de todo porta apellido, porque en realidad yo la conocí a Vero, primero conocí a su papá, el doctor Héctor Salamanco, alguien muy querido que lamentablemente para nosotros se nos fue hace 7 años ya, pero que dejó una huella imborrable, Vero, tu papi, ¿eh? Una huella imborrable en el mundo del campo, porque fue un excelente médico veterinario, pero por sobre todas las cosas, un brillante profesional que se encargó de llevar a la Argentina a muchos lugares del mundo. Así que algún día nos vamos a ocupar también de hablar de ese temita en particular. Pero ¿qué vamos a Muchas hacer, Vero, gracias. acá? Contanos. Acá vamos a compartir una picada con amigos, con gente muy especialista en temas que nosotros desconocemos y esperamos que tocar temas entretenidos y temas, llevar un poco de información distinta a toda la gente del sector. Estamos en un sábado al mediodía, así que todas las noticias de la semana ya las conocemos, no hace falta amargarse con nada. Y la idea es, bueno, tratar de tocar temas nuevos, vamos a tener historias del sector, vamos a conocer producciones. Bueno, no quiero spoilear mucho. Me importa mucho aclarar un par de cosas contigo porque es una manera de que sepamos que nos vamos a llevar bien siempre. Nada de tratarme de señor o cosas por el estilo. Sí, por favor, te ruego, porque esto creo que hay que dejarlo clarito de entrada. Me vas a retar, me vas a marcar el camino, me vas a decir lo que tengo que hacer, me vas a decir todo eso, porque yo estoy totalmente habituado con una esposa, 3 hijas y 2 nietas, a decir que sí, querida, siempre. Ah, bueno, entonces si en es ese así, aspecto, nos vamos a llevar muy bien. quédate totalmente tranquilo que nos vamos a llevar joya. Pero un Bueno, placer, un verdadero gusto que muchas estés aquí gracias. acompañándonos. Sos una brillante profesional conocida en el ambiente. Pero muchísimas gracias. Pero además una querida amiga y esto vale mucho. Bueno, ¿sí? ¿arrancamos? Sí, le avisaste a Santi que venías acá, que Le ibas a avisé, estar con tengo el visto bueno. con un joven fachero, con antecedentes y todas esas cosas. ¿Le contaste todo eso? Tengo el visto bueno. Ya volvemos en un ratito nomás. Esto es, reitero, del sector campo y por Chacra TV. Si nos acompañan, felices. Nos visitan hoy en Del Sector Campo Carlos Vidal. Nació en General Pico, La Pampa. Es coordinador del convenio IICA-INTA de la Red Interamericana de AgTech. Magíster en Ciberderecho de la Universidad Católica de Murcia en España. Especializado en Derecho Informático Avanzado y Legal Tech, en Derecho de Startups y en Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones. Se define como un apasionado por la innovación digital. Camila Petiñat nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Es bióloga de formación, partner en The Yield Lab y emprendedora e inversora en AgriFood Tech. Y se define como curiosa y aprendiz. Y aquí estamos compartiendo con Vero Salamanco y con amigos, invitados especiales, y hablando de cosas raras, Vero, ¿no? Bueno, son raras, pero cada vez son más comunes. Porque ¿quién no tiene uno de estos? ¿Y quién no tiene un montón de cosas acá adentro? ¿Te imaginas cuando yo aprenda cómo se enchufa esto? Bueno, pero de a poquito. Pero de repente hay un montón de gente que ya es una herramienta de trabajo. Bueno, por eso hemos invitado a estos amigos, especialmente. Así que ¿no? invitamos. Gracias, Carlos. Gracias, Camila, por venir. Vamos a desasnarnos un poquito, ¿no? De todo este tema de las AgTech. ¿Qué son las AgTech?
Bueno, comienzo yo. Gracias en primer lugar, Alfredo, Vero, por la invitación. Un placer estar conversando con ustedes, con amigos en común también. Con Camila, que hoy con se conocieron Camila, que también nosotros nos conocimos hoy, pero bueno, habla también a las clases. Teníamos amigos en común de Yield Lab también, con quienes hemos intercambiado durante estos años. Así que el ecosistema ACTEC, en primer lugar, es un ecosistema dinámico, pero a la vez amplio, pero donde todos nos estamos cruzando de alguna manera, ¿no? Que esto es lo interesante. ACTEC o ACTEC, sí. Básicamente, ¿qué es? Es una palabra que une el agro y la tecnología, por un lado, para hacerlo simplificadamente, esta capacidad, de alguna manera, de unificar dos palabras, la búsqueda de tecnología y de mayor tecnología para el agro. Digamos, por supuesto que esto en el marco del proceso de particularmente digitalización que está viviendo el mundo, no solamente el sector agropecuario. Hoy por hoy, ustedes lo decían, todos o el 80% de la población mundial tiene un celular, el 60 o 70% de los productores agropecuarios tienen un celular en primer lugar, y la digitalización se ha instalado en nuestras vidas y hoy por hoy casi nos rige nuestras vidas cuando la empezamos a analizar en profundidad. Entonces, el ACTEC en buena parte, si bien comenzó siendo una definición amplia, hoy es una definición básicamente vinculada a tecnologías digitales. Luego tenemos otras que han ido surgiendo, como el FoodTech, la tecnología de alimentos, de proteínas alternativas y demás, pero cuando hablamos de ACTEC yo creo, y Camila, no sé si compartís, pero creo que estamos hablando de tecnologías digitales, de este desarrollo exponencial que ha tenido en el sector, y que hoy los productores hay veces que muchas veces no se dan cuenta de todo lo que han incorporado en su vida diaria, y que por supuesto con el proceso de pandemia y demás se aceleró sustancialmente, digamos, en todo el negocio, de la producción primaria hasta el comercio, hasta la bancarización y demás. Creo que va por ahí la definición simple, sencilla de lo que es una ACTEC. Una organización que busca, de alguna manera, desarrollar tecnología para el sector. Y esas ACTEC que se traducen en herramientas, a ver, Camila, si nos ayudas a esto, ¿qué son, digamos, las apps y qué son las startups y cómo podemos entender este mundo que está creciendo a tanta velocidad? Sí, quisiera por ahí agregar a lo que decía acá mi compañero, que efectivamente tiene que ver, el ACTEC tiene que ver más con la digitalización, porque la noción de tecnología en el agro no es algo nuevo, digamos, siempre hubo tecnología en el agro, maquinaria, pulverizadoras, nuevas semillas, tecnologías de procesos, ¿cómo se llama? El silobolsa, digamos. El productor y la productora agropecuaria son adoptantes de tecnología, no están reacios a la tecnología cuando entienden la propuesta de valor y cuál es el beneficio económico que le va a traer la adopción de esa tecnología. Ahora, esta noción ACTEC claramente aparece porque la tecnología digital es algo nuevo para el mundo, o sea, nuevo, digamos, ya está totalmente embebido en nuestra realidad, pero es relativamente nuevo, ¿no? Y entonces abre como una nueva posibilidad, no solamente de la incorporación de tecnologías digitales a los procesos o a los productos que tienen que ver con el sistema agroalimentario, sino a los nuevos modelos de negocio que pueden surgir a partir de la digitalización de procesos y de la toma de decisiones. Ahora, cuando entras al mundo ACTEC, ¿no?, de las tecnologías digitales, empiezan a aparecer lo que decís vos, las aplicaciones, empiezan a aparecer las startups. Y la startup no es otra cosa que una empresa que está desarrollando una innovación, digamos, montada sobre algún tipo de tecnología. No solamente son tecnologías digitales, pueden ser tecnologías de hardware, tecnologías de las biotecnologías, de las nanotecnologías, donde básicamente, digamos, la solución está pensada desde una perspectiva tecnológica, ¿no? ¿Y cuál es la característica que tienen las startups con respecto a cualquier otra empresa? Bueno, que tienen digamos, a partir de utilizar la tecnología como vector para desarrollar esa solución, tienen la capacidad de crecer más exponencialmente, digamos, ¿no? Al de alguna manera montar toda la lógica del negocio sobre una tecnología digital, es posible pensar en la escalabilidad de esa compañía como algo exponencial en vez de que sea orgánico, ¿no? Entonces tienden a crecer más rápidamente, a tener mayor penetración y de esa manera es que se diferencia de lo que puede llegar a ser una
pyme, ¿no? ¿Por qué una pyme es diferente de una startup? Porque una pyme crece con a una tasa de crecimiento orgánica, ¿no? Más en base a sus propios recursos, a pedir un crédito en el banco. Bueno, una startup tiene un modelo de negocio que le permite crecer exponencialmente y salir a fondearse, a buscar financiamiento privado de inversores institucionales o profesionales, por ejemplo. Ahora vamos. O sea, quiero decir, si va al banco, una startup no va a conseguir un crédito, ¿no? En cambio, una pyme sí va a conseguir un crédito en el banco. La startup lo que le sucede es que a partir de este modelo de negocios tecnológico es posible capturar una oportunidad de negocio, que digamos que está ahí latente, pero que para poder tener la mayor escala y el mayor impacto quizás no tiene tantos ingresos al inicio y entonces no puede ir al banco a demostrar que con esos ingresos va a crecer. Yo tengo un establecimiento agropecuario y no estoy puntualizando en mí, sino cualquier hijo de vecino. Y quiere ver de qué se trata concretamente, qué hace. ¿A quién le toca timbre? ¿Por quién pregunta? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es esto? Porque como toda cosa nueva, el productor mira y dice, debe estar bueno, porque lo puedo aplicar para todo lo que yo hago en el campo, pero ¿cómo lo concreta? ¿Cómo se hace eso? Bien, bueno, mira, por supuesto que es una actividad relativamente nueva en cuanto a desarrollo. Claro. Es novel en este sentido. Las startups en la Argentina, particularmente las agropecuarias, han surgido, podríamos decir, en los últimos 10, 15 años, con mayor exponencialidad. Como hasta me parece Camila. mucho. Sinceramente, hasta me parece mucho. Sí, Yo pensé que era más nuevo todavía. En los 2000 algunas comenzaron, en los 2000 comenzaron algunas, pero por supuesto que el crecimiento exponencial, tanto de la startup como del ecosistema de startups, por supuesto que se ha adelantado se ha acelerado en los últimos años. Y eso ha generado que cada vez más se vayan desarrollando y se intenten desarrollar redes de contacto, de llegada a los productores y demás, que no estaban, eso sí, hasta hace algunos años. Digamos, el trabajo desde el vínculo, por ejemplo, del Estado para con las startups. El Ministerio de Agricultura, o hoy la Secretaría de Agricultura, tiene una dirección de innovación, trabajando con startups desde hace 3 años. Digamos, que viene trabajando en este tema. El INTA, inclusive, acaba de aprobar el año pasado su programa ACTEC. Ustedes saben, la estructura del INTA funciona con sus centros regionales, sus centros de investigación y demás, pero además con la cartera de programas nacionales y debajo de ellos los proyectos. Tiene una serie de programas nacionales que abarca la agricultura, la ganadería y demás. El tema ACTEC llega el año pasado y que está tratando también de unir en red de alguna manera a todas estas para poder llegar de manera más directa a los productores. A mí me toca, por ejemplo, en el marco del convenio que la Argentina a través del INTA ha suscrito con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, coordinar ese convenio, donde lo que estamos tratando de hacer de alguna manera es ir un pasito más allá y comenzar a unir a las startups del continente en los países que conforman la Organización de Estados Americanos. Ustedes saben, el IICA está a cargo hoy de un argentino. ¿Qué es el IICA? El IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es por decirlo de alguna manera, es la pata agropecuaria de la Organización de Estados Americanos, que reúne a los 34 países del continente. Entonces es el organismo que de alguna manera tiene vínculo con todos los ministerios de Agricultura, con las áreas privadas y demás, y está tratando de unir al ecosistema de innovación ACTEC de todos los países del continente para poder intercambiar, donde Argentina, por supuesto, tiene un rol destacadísimo, porque a pesar de todos nuestros problemas, de nuestras restricciones y demás, lo cierto es que cuando comenzamos a mirar el ecosistema por países, sacando por supuesto Estados Unidos y Canadá, pero cuando comenzamos a mirar el ecosistema de América Latina y el Caribe, luego de Brasil, en cuanto a innovación ACTEC, que hoy por hoy el último relevamiento de radar ACTEC da algo así como 1.100 startups en Brasil. Sí, un número muy importante. En Argentina hoy, bueno, el Ministerio de Agricultura de la Nación tiene relevadas 140, 150 aproximadamente, pero Argentina es el segundo, de todas maneras, el segundo desarrollador de startups de América Latina y el Caribe. Luego viene México, Chile está teniendo desarrollos, Colombia tiene también. Perdón que te interrumpa un segundito, porque algo no quiero que se me escape. ¿Tiene algo que ver, es medio pariente, la economía del conocimiento?
Sí, por supuesto, que tiene mucho que ver, porque todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento está vinculado precisamente con este desarrollo digital que charlábamos con Camila. La economía del conocimiento, la digitalización es el centro de la economía del conocimiento de alguna manera. Por eso el impacto, por eso también la necesidad de apoyar cada vez más un sector con una dinámica que es distinta a casi todos los que conocemos. Y aquí Camila creo que tiene inclusive mucho más experiencia que yo en algunas cuestiones, pero con respecto al cómo es la inversión y demás, y el negocio de invertir y de participar en las negociaciones y demás, en el marco de los jóvenes que llevan adelante estos desarrollos y en el marco de la economía del conocimiento. Vos una vez me contabas que la mayoría de las startups que empiezan en un garage, con financiación de amigos o de los padres, y que llega un punto donde tienen que crecer. Y ahí, después del corte, Camila nos va a contar cómo desde DIL LATAM se elige a quién apoyar, cómo es el proceso de inversión en una startup y, bueno, qué tendencias ven ustedes, ¿no?, en el mercado para estos próximos meses, porque ya no podemos hablar de años, me parece. Así que... Vamos a la pausa entonces, Vero, ¿te parece? ¿Les parece, chicos? Hacemos una breve pausa, estamos compartiendo con amigos que nos van trayendo realmente novedades importantes. Esto es del sector campo y obviamente por Chacra TV. Y volvimos nomás, un poquito más tranquilos, porque mirábamos la picada y estamos con Vero Salamanco y con invitados. Señora. Sí, nos quedamos con una pregunta para Camila sobre cómo es la financiación o el apoyo, digamos, a las startups, siendo que debe haber muchísimas que quedan, digamos, en un punto donde no pueden crecer por falta de financiamiento. ¿Cómo llegan? Primero, contanos qué es DIL LATAM. Sí. Y después, bueno, ¿cómo hacen ustedes el proceso de acompañamiento? Dale. Quería arrancar igual desmitificando esta idea de que arrancan en un garage, porque en el agro no sucede eso. Arrancan en el campo. Arrancan en el campo, arrancan cerca de los espacios de producción, cerca de del sistema, ¿no?, que produce, distribuye y comercializa el alimento, desde lo que es la materia prima hasta que llega al consumidor final. Así que es bien distinto, y también es bien distinto con respecto a la noción que les compartí antes de que es una startup que crece exponencialmente. Esas son ideas tomadas de Silicon Valley, que cuando arrancó toda la movida de innovación en Silicon Valley, de todos estos, digamos, de pensar todas las industrias desde el punto de vista de la digitalización, lo último que llegó fue a tocar al agro. O sea, hay un famoso estudio de McKinsey, una consultora estratégica global, no sé, habrá sido hace como 7 años, ponele, que hizo cuál es el nivel de digitalización de las distintas industrias. Y estaba el agro al final de todo. No, qué gracioso, sí, muy poco digitalizado. Y la verdad que costó llegar, pero cuando llegó, no llegó, digamos, digamos, el 100% del modelo Silicon Valley, ¿no? La realidad es que las startups AgTech son distintas de las startups que se crean en otras industrias, como puede ser las industrias de juego de video, las industrias de consumo, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Es muy distinta la forma en la que se crean, la forma en la que crecen y la forma en la que se fondean. Y ahí, como te digo, respecto a lo que nosotros hacemos, nosotros somos inversores de emprendedores, invertimos en startups. Eso tiene un nombre especial que se llama Capital Emprendedor. Como existen los fondos comunes de inversión, que uno pone plata en el banco y el banco le gestiona la plata, bueno, nosotros gestionamos fondos de inversores privados que tienen una intención y una motivación por invertir en este vertical de inversión que se llama AgTech. Esto, perdón, ¿es Latinoamérica o es Argentina? Nosotros lo hacemos a nivel de Latinoamérica, formamos parte de un grupo de otros fondos que tienen la misma especialización que nosotros, porque invertimos pura y exclusivamente en tecnologías que, digamos, tengan una incidencia sobre la producción de alimentos, ya sea AgTech o FoodTech, y tenemos fondos hermanos en Estados Unidos, en Europa y en Asia Pacífico. Nosotros, con un equipo de 12 personas, 4 oficinas en Argentina, Brasil, Chile y México, de alguna manera gestionamos fondos para invertir en la región. Hemos invertido ya en 19 empresas. Esta semana cerramos la última inversión en una empresa de Uruguay.
pero hemos invertido en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Perú, en México. ¿Qué quiere decir hemos invertido? Es decir, que nosotros le ponemos plata a una empresa, ¿sí? Le prestamos plata o compramos acciones de una empresa, una startup, en estadios tempranos, que puede ser capital semilla o puede ser un poquito más avanzado en términos de maduración, ¿no? de ingresos y de evolución de su modelo de negocio y evolución de su producto. Invertimos junto con otros inversores, tomamos una parte pequeñita, no es que compramos el 50% de la compañía y tomamos una posición controlante, no, tomamos una posición minoritaria junto con otros inversores, que pueden ser también otros fondos o inversores ángeles u otro tipo de inversores institucionales, y ayudamos a la compañía a crecer, ¿no? Normalmente invertimos en estadios donde la empresa está con una primer, digamos, parte o una primer presencia local. Por ejemplo, esta empresa de Uruguay da servicios en Uruguay, pero bueno, está también empezando a dar servicios en Europa, en México, en Estados Unidos, en Australia. Bueno, las agarramos cuando están en ese momento, justo empezando la internacionalización, pero las ayudamos fundamentalmente a pegar ese salto desde su lugar, digamos, de su localía, a transformarse en una propuesta regional, ¿no? ¿Y cómo las eligen? Porque deben tener un montón de, digamos, les deben llegar un montón de proyectos. Sí. Hoy tenemos 1.600 empresas mapeadas en toda la región que están haciendo algún tipo de solución tecnológica, puede ser digital, biotecnológica, de hardware, y que están distribuidas en toda Latinoamérica, ¿no? De esas 1.600, nosotros a lo largo de estos 5 años con Yield Lab Latam hemos revisado más de 700, tenemos una vinculación, digamos, los conocemos, los hemos visto. De esas 700 hemos hecho due diligence, o sea, hace un doble clic en análisis de la propuesta de inversión en alrededor de 70, y de esas 70 invertimos en 19, que es lo que les contaba antes. ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, nosotros somos profesionales en ese proceso. Los inversores que invierten en nuestro fondo nos delegan esa potestad, ese conocimiento, y tenemos un proceso de selección que hemos ido mejorando y perfeccionando a lo largo de los años, pero básicamente tenemos varios criterios que analizamos según el estadio de la compañía. Si está en un estadio inicial, como les contaba recién, dando servicios en un país, tenemos una evaluación. Si está un poco más maduro, hacemos otro nivel de evaluación. Y miramos, voy a decir a grandes rasgos, 5 cosas. El equipo, miramos el producto, miramos el modelo de negocios, miramos cuál es la estrategia de internacionalización y miramos cómo levantaron capital, si es que ya levantaron previamente, o cuál es la estrategia de financiamiento que van a tener. Bueno, voy a dejarla ahí para no extender mucho. Esto decía Camila Petiñat. Yo quiero saber qué dice Carlos Vidal, sobre todo desde el otro lado, ¿no? Ya sabemos cómo es el tema de las empresas, pero esto es para quien tiene $500 o para el que tiene $2 millones para invertir. Qué buena Porque pregunta. a ver dónde me pongo yo. Yo ya más o menos lo tengo ubicado el lugar mío, pero pero en el caso de Vero, que ella es muy, no me gusta decirlo, pero es muy pudiente, no sé, por ahí, ¿cómo es el tema? Quiero hacer un comentario además de lo que decía Camila, lo importante que es el rol de organizaciones como Yield para apoyar la internacionalización. Esa palabra creo que es central para esto. El relevamiento que hizo ACREA hace un par de años sobre el ecosistema ACTEC de la Argentina muestra cómo varias de las startups, inclusive desarrolladas en el país, han logrado internacionalizarse gracias al apoyo de estos fondos y demás. Y no solamente que se han internacionalizado en un entrar y salir del proceso, porque hay muchas veces que esto sucede y lo sabemos. También el sector de las startups, cuando uno mira el cuadro o el gráfico de cómo se desarrollan, tienen estos picos de entrada de quizás un primer éxito, un bajón, la estabilización, luego el desarrollo nuevamente. Pero lo cierto es que varias startups argentinas han logrado internacionalizarse y permanecer en el mercado a lo largo del tiempo. Y hoy lo estamos viendo, solo por nombrar algunas, pero digo, el caso Quilimo, por ejemplo, con el regadío inteligente, el riego inteligente, hoy en varios países del mundo trabajando en este tema. El caso Cima Actec, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, realizando alianzas con empresas muy importantes a nivel mundial. Digo, por nombrar dos casos, pero la internacionalización y el apoyo a la internacionalización, y para un país como el nuestro, que
que sabemos los problemas estructurales que atraviesa, me parece que es fundamental y por eso te apoyo. Por eso quería rescatar esto, porque me parecía que era fundamental el rol. Y por otro lado, Alfredo, siguiendo con lo tuyo, creo que hay distintas etapas para inversores. Creo que hay un proceso que tiene que ver con la consolidación, que por supuesto tendrá estos grandes inversores detrás, que están trabajando con ellos y demás. Y luego están estos otros de los cuales hablábamos. El amigo, la familia, este mismo relevamiento que nombraba de Acrea. El amigo, la familia, que han puesto 1.000, 2.000 o 10.000 dólares confiando en una startup, también es muy relevante, particularmente en las etapas iniciales. Esa familia que juntó y le puso 10.000 dólares al hijo que está pensando en el campo cómo mejorar un sistema. Y sumándome también a lo que decía Camila respecto de cómo se originan las startups. Uno hay veces que generaliza alrededor del garage por esta cuestión imaginaria de por dónde se han originado, pero es cierto que la startup del campo se origina en el campo, con una mirada de un joven profesional o de un técnico y demás, que está buscando darle solución a un tema muy puntual, que quizás vio en el campo. Fíjense el caso de Quilimo, por ejemplo, y vuelvo sobre este caso porque hay veces que cuando Jairo, su CEO, lo cuenta, comenzaron a ver que cuando ellos estaban estudiando y regaban, iban a ver campos bajo riego, había veces que el maíz o el cultivo que estaba al lado del que tenía riego, estaba en mejores condiciones. Y entonces empezaron a preguntarse, ¿qué pasa acá? Y finalmente lo que estaba pasando, cuando dieron respuesta, era que en realidad había un uso excesivo de agua, porque era abrir el grifo y regar. Claro. Con el impacto que la eficiencia en el uso del riego y lo que ellos lograron, que es informarle al productor en la cantidad justa de milímetros, en el momento justo de realizarlo y demás, solamente por un mensaje a través de un celular, lograba de alguna manera una eficiencia de agua y de energía sumamente relevante. Entonces, me parece que es una conjunción de temas. Hay inversores para todas las etapas. Creo, ¿no? Creo que Camila, no sé, hay inversores para todas las etapas. Y también hay otras formas de participar del ecosistema AgTech, esta palabra que siempre está muy asociada al tema tecnológico, el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Digamos, el ecosistema es que todos hablemos el mismo idioma, por eso, estamos acá. Que cuando yo te cuento que es un AgTech, no tenga que hacer la explicación, porque ya el ecosistema está tan maduro que ya permeó esa idea y los conceptos y los conocimientos. Entonces todos entendemos lo mismo cuando hablamos de AgTech, de startups, de inversión. Entonces dentro del ecosistema hay varios actores relevantes. Está el gobierno municipal, provincial, a nivel nacional. Están las organizaciones sociales, como pueden ser los CREA, los APRESID, bien cercanos de los productores. Están las empresas del agronegocio, familiares, tradicionales del sector, que empiezan a tener injerencia o empiezan a querer entender cómo meterse, ¿no? Cómo pueden capturar estas oportunidades de innovación para sus propios productos y sus propias estrategias. Está el productor agropecuario, están las startups, están los emprendedores, está la academia, la universidad, con la necesidad de generar nuevos recursos, ¿no? Humanos, talento, para que pueda justamente interfacear entre estos dos mundos, que es el mundo agro y el mundo de las tecnologías digitales, y todos cumplen un rol, ¿no? Entonces el productor también cumple un rol. Y un poco la invitación que estamos haciendo acá, ¿no? Con esta conversación, es que no importa si tenés plata o no, vos podés participar del ecosistema. No se trata solamente de invertir, aunque bienvenido el que lo quiera hacer, porque justamente la madurez de un ecosistema se puede ver cuando un inversor a nivel local invierte en una startup local. Ahí como que podés cerrar el ciclo. Pero en el mientras tanto tenés un montón de otras oportunidades de vincularte con la innovación tecnológica que sucede en el agro. Podés mentorear empresas, podés crear tu propia startup, podés capacitarte en tecnologías. Hay un montón ahora de escuelas y de cursos para hacer online, incluso ni siquiera te tenés que mover de tu casa para aprender a programar o para aprender lenguajes digitales, ¿no? Distintos tipos, acercarte a tu asociación, digamos, más cercana, ya sea, como digo, APRESID, ACREA u otros, que puedan capturar esta curiosidad y canalizarla, ¿no? Una muy cortita para cualquiera de los dos es: ¿qué tendencias ven ustedes en soluciones que se estén dando a través de las startups a los productores? Digamos, ¿cuáles son las más utilizadas y qué tendencias ven ustedes de investigación en ese campo? Bien,
Pues yo cerrás vos, sí, como quieras. dale. No hay problema. Una cuestión, solamente sumar a algo que decía recién Camila, y la posibilidad de los productores también de ayudar a los innovadores a validar tecnología. La validación de tecnología es un tema muy importante porque es necesario probarla, sostenerla en el campo, y entonces muchas veces cuando llega ese innovador pidiéndole a un productor: ¿puedo hacer la evaluación acá en el campo? ¿Puedo probar con el cultivo que tenés, con el ganado que tenés? También poder abrirse a esto de alguna manera, compartir esto que es parte de la cosa también, porque el productor es un actor central. Seguro. En esto. Que va a ser el usuario. Exactamente. Y por otro lado, con respecto, voy por ahí un poquito con lo que tiene que ver con tecnología, porque seguramente vos tenés tendencias con respecto a lo que es la inversión. Pero yo creo que hay ejes que son centrales respecto de la digitalización, digamos, sacando el tema de proteínas alternativas y demás, que sería motivo de otro análisis. Pero con respecto a lo de digitalización, creo que hay 2 o 3 vectores tecnológicos que son estratégicos, que son el Internet de las Cosas, esta cuestión de la intercomunicación de dispositivos a nivel mundial. Hoy por hoy tenemos 9-10 mil millones de dispositivos interconectados en el mundo. Se espera que en los próximos años haya 50-60 mil, y de estos un alto porcentaje es de productores agropecuarios, digamos, vinculado al sector agropecuario. Por otro lado, creo que los otros 2 vectores tecnológicos son el blockchain como estrategia, pero sacando el tema criptomonedas, que es otra cuestión, digamos. Ocupémonos del blockchain para trazabilidad de alimentos, para transformación de activos físicos en activos digitales a través de los NFT. Lo tenemos aquí en la Argentina, lo estamos viendo con un montón de startups que han surgido, y el otro es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser un actor central, hoy todavía en un proceso evolutivo muy incipiente, que es el machine learning, el aprendizaje, pero que cada vez más va adentrándose en el sector como actor de predicción y demás, evaluador, buscador de eficiencia y de predicción de procesos. Creo que esos son los ejes centrales. Perdón, que me extendí. Sí, Tenés 10 segundos. Tengo 10 segundos. No me van a alcanzar, ya les digo. No, hay una frase bastante famosa que dice que el software se va a comer el mundo. Así que esto llegó para quedarse. Y a mí lo que me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo, pero lo que me gustaría agregar acá es que no se trata solamente de la tecnología como una herramienta, sino se trata de qué nuevos modelos de negocio habilitan estas tecnologías. Y eso es lo que resulta tan a veces difícil de imaginar. Pero les voy a transmitir un ejemplo de alguien que por ahí les va a resultar cercano, que es un productor agropecuario con el que conversamos hace unos meses. Él es inversor nuestro desde el 2018, gran apoyo nuestro. Y él decía, la verdad es que yo no sé si en 5 años a mí me van a pagar por secuestrar carbono o por vender el poroto de soja. Y de esto se trata, meterse en el mundo de las tecnologías. Empezar a pensar de qué manera van a cambiar los paradigmas de los negocios agropecuarios. Abrir la cabeza. Gracias, Camila. Gracias, Carlos. Muy gentiles por haber venido. Pero tenemos que hacer una pausa. Me encantó. Pero bueno, si hay que hacer una pausa, hagámosla. Volvemos, enseguida volvemos. Seguimos en Chacra TV con Del Sector Campo, y como les prometimos en el primer bloque, vamos a cerrar cada programa con un poco de aire libre, y vamos a recorrer el país y conocer historias, conocer producciones. La historia es apasionante porque se trata de un productor que hace 3 producciones diferentes e intensivas inclusive. Estamos hablando de bovinos, porcinos y también de aves. Y lo magnífico de todo esto, hecho por el amigo Carlos Monvale, es que ha sido considerado uno de los aportantes más importantes para el mercado de haciendas de Liniers en su momento, y también para el mercado agroganadero de Cañuelas actualmente. ¿Vemos eso entonces, Vero? Vamos. La historia de hoy nos traslada hasta la localidad de Moreno, a pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Esta visita nos permitió conocer a un hombre que se construyó a sí mismo desde aquellos dulces días de la infancia, cuando junto a su abuela en el fondo de su casa comenzó a criar pollos con tal entusiasmo que mostró una temprana mentalidad emprendedora que aún conserva intacta. Empecé la escuela, yo criaba pollos en el fondo de mi casa, ya en forma no industrial, pero ponía de a 200, 300 pollos, en 2 o 3 tandas. ¿Y qué hacía? Iba a la escuela a la tarde, a la mañana me dedicaba a atender los pollos, iba a la escuela a la tarde, y los días viernes, ya cuando tenía 8 o 9 años, empecé a
a tratar de ver cómo podía comercializar esos pollos, en qué manera. Y bueno, después que venía de la escuela a las 5 de la tarde, yo iba en el turno tarde, vivía a unas cuadras, pocas cuadras de la escuela, llegaba a mi casa, merendaba y me dedicaba a faenar los pollos hasta altas horas de la noche, de la madrugada del día siguiente. Faenaba uno por uno, en ese tiempo no se vendían eviscerados, sino se vendían pollos sí pelados, pero pollos enteros. Y yo tenía una bicicleta con un carrito atrás donde iba a buscar los alimentos de los pollos, viruta para ponerlo en el piso, en alguna carpintería de la zona. Y con ese mismo carrito los pollos faenados los entregaba, iba hasta la estación, me cuidaban la bicicleta y el carrito unos amigos que tenían un kiosco y subía los pollos ¿cómo se llama? Al tren, al sector donde era los portaequipajes, el furgón. Y bueno, y ahí iba hasta Morón, y en Morón tenía 3 o 4 clientes ahí alrededor de la estación y vendía mi producción dándole un valor agregado en ese momento que era la comercialización, el pelado y la comercialización. Así empecé hasta que tuve una granja de, 4.500 pollos, después tuve una de 30.000 y después entré a trabajar como supervisor de una empresa, hacía toda la parte de supervisión técnica y veterinaria, una empresa avícola. Después esa empresa desgraciadamente se cae, se funde y bueno, no por los resultados, sino porque los manejos, no sé, internos no los conocía y bueno, un buen día nos encontramos de que estábamos todos sin trabajo. Bueno, yo tenía pollos en crianza, terminé los pollos y empecé a trabajar en otra empresa que en su momento fue líder del mercado. Empecé a trabajar como supervisor y enseguida nomás empecé a trabajar vieron mis cualidades y empecé a trabajar como gerente de producción. Fue una de las empresas más importantes avícolas del país y bueno, ahí cumplí un rol, atendía todo lo que era la parte avícola de Argentina y también hacía viajes al exterior porque el dueño o el grupo tenía integraciones en Brasil y en Venezuela. Y bueno, hasta que en un determinado momento la crisis del año 2001-2002 se la llevó puesta. Pero a pesar de esos contratiempos, don Carlos no se achicó. Aunque el fracaso ajeno se llevó parte del capital que tenía integrado, este hombre, con la mira puesta en un futuro que él veía venturoso, no perdió un solo minuto y puso su energía en el emprendimiento iniciado años atrás, lo diversificó y lo potenció. A partir de ese momento empecé a hacer poquito, pero propio, y tratar de mantener las instalaciones y el personal. Muy poquito, pero no integrado, sino en forma propia. Bueno, empecé con 10.000 pollos cada 15 días y así fui sumando hasta poder lograr la capacidad instalada que tenía. Bueno, ya en el año 2001-2002, o antes del 2001-2002, en el año 95, empecé a diversificar lo que yo tenía. No dedicarme exclusivamente a los pollos, sino a ver cómo podía incurrir en otra actividad. Siempre fui de la idea de poner los huevos en distintas canastas, desde muy chico. Tal es así que compré el campo donde estamos ahora y bueno, y ese campo había que darle una actividad, por lo menos para que se sustente. Y esa actividad, como todo que empieza en una actividad nueva, no sabe qué hacer, empecé a hacer cría. Cría en un campo así, la verdad que no sacaba ni para pagar el sueldo del personal. Entonces, un buen día con Guillermo Vivas, que es un colaborador que está desde los inicios míos. Bueno, Guillermo tenía unos amigos que tenían un feedlot acá en Marcos Paz
Fue, lo recorrió, sacó una idea, esa idea la empezamos a desarrollar y bueno, poco a poco, fuimos creciendo y fuimos mejorando, y fuimos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Por supuesto que muy rudimentario en aquel momento, hasta que en el 2002, cuando se cae la empresa a la cual yo trabajaba, yo tenía mis granjas integradas, arrastra gran parte de mi capital y yo prácticamente tuve que vender mucha hacienda de la que tenía acá en el feedlot para poder pagar las deudas ocasionadas en ese momento. Me quedé con muy poca cantidad de hacienda, me quedé con 300 cabezas aproximadamente. En ese momento conocí a una persona que trabajaba con Sáenz Valiente, un representante o por el estilo, y me dijo, mirá, dice, vos tenés el feedlot vacío. Yo en ese momento conseguía bastante comida para los animales, y me dice, yo voy a hablar con Sáenz Valiente a ver si te da una mano, que esto, que lo otro. Bueno, Sáenz Valiente me mandó la invernada, yo la engordé y la terminé de pagar cuando la engordé. Me dio una gran mano, eso no me lo olvido nunca. Monvale es un hombre agradecido, y eso, a la par de su esfuerzo positivo, le valió llegar a años muy buenos que le permitieron crecer y poner en orden su proyecto original. Yo soy una persona con muy buen ojo para la hacienda, para los animales sobre todo. Y bueno, eso lo desarrollé en esta actividad y traté de armar 3 actividades. Los cerdos, que ya empezó en la época del feedlot también, en pequeña escala, y después los fui perfeccionando y hoy es un criadero medianamente importante, donde tenemos una cuota de salidas semanales importante. Y bueno, y también lo que hacemos, siempre fui de la idea de todo lo que hacerlo lo mejor. Nosotros compramos genética, en este momento en la parte de cerdos tenemos abuelas reproductoras y después nos sacamos nuestras propias madres y después esas madres producen, sacan sus propios cachorros y nosotros engordamos. Hacemos todo el ciclo completo y entregamos los animales en pie a distintos frigoríficos. Nosotros desde hace muchísimos años, desde prácticamente nuestros comienzos, salvo el primer año o año y medio, la comercialización la hacemos totalmente a través de Sáenz Valiente Burgers. Encontramos una familiaridad, más allá que de un negocio, una amistad, y sobre todo también la parte comercial es la parte que une todo esto con responsabilidades de ambos lados. Así, Carlos Monvale hizo crecer su feedlot y comercializar sus animales que selecciona minuciosamente antes de enviar al mercado. Y su primer amor, la avicultura, es otro motivo de orgullo para este productor que no solo tiene buen ojo para clasificar animales, sino también para los negocios. Bueno, la parte avícola, nosotros en este momento compramos el huevo fértil, lo incubamos en nuestra planta de incubación, sacamos el pollito bebé de un día, ese pollito lo mandamos a nuestras granjas de engorde, donde están en un periodo aproximado de 50 días, y después lo vendemos a dos clientes, tres clientes que llevan toda la producción. Lo vendemos vivo, lo vendemos en pie, en algún momento faenábamos el pollo, pero últimamente hace ya unos años que dejamos de hacer ese proceso porque no se puede hacer todo de punta a punta, entonces a veces hay que tercerizar algo. En este caso tercerizamos la venta y bueno, y vendemos el pollo en pie cuando antes lo vendíamos faenado. Bueno, trabajar con la familia es muy lindo, sobre todo trabajar con mis hijos.
donde uno lo que hace y le enseña sabe que va a ser para progreso de ellos, para capacitación de ellos y para que el día de mañana esto lo lleven adelante y lo proyecten de la misma manera que yo proyecté esto en mis inicios, con la misma responsabilidad y el mismo cariño. De un hombre con tanta experiencia no podíamos alejarnos sin pedirle un consejo para sobrellevar las crisis. Sobrevivir a las crisis es ser muy ordenado en la vida, muy ordenado. Siempre no dar el paso más grande de lo que te da el pie. Trabajar siempre con reservas o espalda, como para capear las crisis. Y en las épocas de bonanza hay que guardar siempre de la risa para el llanto. No hay que gastar más de lo que uno... Vos podés tener una bonanza porque las cosas como van mal, van bien. Cuando vienen bien, hay que guardarlas, pues yo te digo, hay que guardarlas de la risa para el llanto. A veces el llanto es muy duro, por eso hay que tener espalda como para aguantarlo. ¿Y cómo? Guardando de la risa para cuando uno tiene el llanto. Y después hay que ser muy ordenado en las crisis. Y siempre las crisis te dan algo. Te dan algo y siempre sacás un conejo de la galera, te da que pensar, ¿no es cierto? Todos los días pensás algo, cómo salir de la crisis y qué inventás para salir de la crisis. Y pensando día a día, en cada crisis sacás un conejo de la galera. Qué buena historia, Alfredo, nos trajiste hoy. Maravilloso. Bueno, estamos cerrando el primer programa del sector campo en Chacra TV. Lindísimo. Y nos despedimos. ¿Por cuánto? Por 7 días. Obviamente es nuestro primer programa. Enorme agradecimiento al doctor Rubén Bartolomé y a todos los integrantes de Chacra TV. Espero que les haya gustado y, Vero, nos encontramos el próximo sábado a las 13. Sí, señor. Ahí nos vamos.